Por lo internacional, puesto que en todo el mundo es noticia que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, anunciara que el coronavirus ya puede definirse como una pandemia, después de que en las últimas 2 semanas el número de casos fuera de China se multiplicasen por 13 y el de países afectados se triplicase de manera significativa. La Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció que el coronavirus COVID-19 ya puede definirse como una pandemia, después de que en las últimas 2 semanas el número de casos fuera de China se multiplicase por 13 y el de países afectados se triplicase. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó que hay más de 118.000 casos de coronavirus en 114 países y que el número de muertes es de 4.291. El máximo responsable del organismo aseguró que las estrategias deben seguir enfocadas más en la contención para evitar nuevos casos que en la mitigación de los ya existentes y recomendó mayores esfuerzos en la búsqueda y diagnóstico de contagios. Describir la situación como una pandemia no cambia la opinión de la OMS sobre la amenaza del virus, no cambia lo que hacemos y no cambia lo que los países deberían hacer. Nunca hemos visto una pandemia que empezó por coronavirus, es la primera. Nunca hemos visto antes una pandemia que se pueda controlar al mismo tiempo. Según el director de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, considerar el coronavirus una pandemia fue una decisión tomada tras largas horas de estudio con expertos dentro y fuera del organismo, y debe impulsar a tomar acciones más agresivas e intensas. Además, resaltó que 2 de los países más afectados por la pandemia, China y Corea del Sur, muestran una clara tendencia a la baja en el número de casos, y que 57 de las naciones afectadas han reportado menos de 10 contagios. La anterior pandemia declarada por la OMS tuvo lugar en 2009 y fue por la gripe A, que según estudios médicos causó entre 150.000 y 575.000 muertos. Bueno, para poder explicar un poco más sobre el tema, la pandemia, justamente como se puede haber mencionado en el reportaje, no significa que la letalidad del virus, o bueno, en este caso el coronavirus, el COVID-19, sea mucho mayor o es que la tasa de mortalidad haya incrementado, sino que el número de sospechosos alrededor del mundo es verdad que ha crecido de manera significativa y es por eso que ya se puede considerar una pandemia. Así que no vale la pena alarmarse de una manera angustiante, ¿no? Como se ha podido ver en las redes sociales. Hay que mantener la calma. Solo es cuestión de territorio de la expansión de la enfermedad. Bueno, vamos a continuar con las noticias. El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la mañana de este miércoles que hasta el momento se ha incrementado a 13 los casos de coronavirus en nuestro país. El Ministerio de Salud informó que ya son 15 los casos confirmados con el COVID-19. Más temprano, el presidente de la República, Martín Vizcarra, habría confirmado mediante una conferencia de prensa que aumentó a 15 el número de pacientes infectados por coronavirus. Esta mañana tenemos que informar que se han elevado a 13 el número de personas con coronavirus en el Perú. Se han analizado 487 muestras, de las cuales 474 son negativas y 13 son positivas. En momentos como este, es necesario mantener la calma y actuar con responsabilidad, pero sobre todo con solidaridad. Los peruanos hemos afrontado juntos diversas circunstancias y adversidades. Esta no debe ser una excepción. Informaron que el caso número 12 es un hombre que vive en la provincia de Chincha, mientras que el número 13 vive en la ciudad de Lima. Vale precisar que Nostros indicó que este último martes habían 11 casos de infectados en nuestro país. Se trata de 2 hermanos de 21 y 15 años que regresaron hace poco de un viaje a Europa. Estos 2 no tienen relación alguna con el paciente 0, quien es un trabajador de una línea aérea de 25 años que fue diagnosticado con la enfermedad cuando llegó al Perú, tras viajar a España, Francia y República Checa. Se conoce que 7 de las personas cercanas al paciente 0, 6 familiares, entre ellos un menor de edad y un amigo, han dado positivo al coronavirus. Otro caso fue detectado en Arequipa. Vamos a recordar que los casos de coronavirus confirmados en el país son 15. Las fuentes oficiales son el Ministerio de Salud, no le crea a ninguna otra fuente más. Así que
atentos a esa información que brinde el Ministerio de Salud. Bueno, continuamos con información, sobre todo también con el presidente Martín Vizcarra como protagonista, puesto que anunció varias medidas que el gobierno tomará desde este miércoles para evitar la propagación del coronavirus en todo el territorio nacional. Ellas son la postergación de clases hasta el 30 de marzo y la cuarentena a visitantes provenientes de distintos países de Europa. El presidente Martín Vizcarra anunció varias medidas que el gobierno tomará desde este miércoles para evitar la propagación del coronavirus en todo el país. Según confirmó el mandatario, el inicio del año escolar queda postergado hasta el lunes 30 de marzo, mientras que los colegios privados que ya iniciaron clases deberán suspenderlas. Se ha decidido postergar el inicio del año escolar hasta el lunes 30 de marzo. Esta medida también incluirá a los colegios particulares. El Ministerio de Educación realizará una transferencia de 165 millones de soles para la adquisición de kits de higiene para los diferentes centros educativos del país. El titular del Ministerio de Educación informó que entre hoy y mañana se informará si suspenderán las clases en las universidades e institutos. Otra de las medidas anunciadas por el gobierno es la aprobación de un decreto supremo que dispone la emergencia sanitaria por el coronavirus, dictando el aislamiento domiciliario de todas las personas que ingresen al país proveniente de Italia, España, Francia y China. Hemos aprobado un decreto supremo que dispone la emergencia sanitaria y a través de la cual se dicta el aislamiento domiciliario de toda persona que entre al país proveniente de Italia, España, Francia y China, por un periodo de 14 días a partir de la salida de dichas naciones. Además destacó que como gobierno están adoptando las medidas correspondientes para combatir el coronavirus. Es fundamental enfrentar con medidas de higiene, con permanente lavado de manos con agua y jabón, con lavado de manos que debe hacerse permanentemente. Por ello, las entidades públicas y privadas tienen la obligación de prestar dichos servicios y los ciudadanos de mantenerlos. Bueno, vamos con más información. El ministro de Educación, Martín Benavides, informó la postergación de clases no incluye a las universidades, porque son autónomas. En ese sentido, el ministro del sector informó que se reunirán con autoridades de diversas instituciones de universidades también para dar a conocer las medidas que viene tomando el Ejecutivo ante los casos de coronavirus reportados en el país. En relación a las universidades, en el día de hoy y mañana van a haber reuniones para que se tome una decisión en conjunto. Las universidades son autónomas y nosotros vamos a informarle las razones de las medidas que se están tomando para las básicas para que se tome una decisión que corresponda con la situación de emergencia que ha sido planteada por el gobierno, ¿no? En relación a los colegios privados, efectivamente los colegios privados ya han iniciado las clases. De lo que se trata es que los colegios dicten medidas de recuperación y de esa manera los aprendizajes de los estudiantes no se vean afectados. Estas medidas tienen que ser hechas en coordinación con las UGELs y gobiernos regionales respectivos, ¿no?